Buenos días, amigo que nos ves, hermano, hermana, Dios te bendiga. El propósito de esta grabación es seguir aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. En esta mañana tengo una pregunta para ti muy importante. El origen de las religiones. ¿Quién inventó la religión? ¿Qué es la religión? Es cierto que todas las religiones llevan al mismo fin. El ser humano dice y siempre dice, yo creo a mi manera, vivo a mi manera, soy católico a mi manera, soy cristiano a mi manera. Todas las religiones son lo mismo y tienen un mismo fin. ¿Qué es la religión? Pues vamos a responder a estas interrogantes con la palabra de Dios. Para eso vamos a ir en el libro de Génesis, en el capítulo 4, ¿sí? En el versículo 1 al 8, y dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? Entonces Jehová, o sea Dios, dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fíjate, hermano, lo que dice aquí: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sí? En fin, hermanos, sabemos la historia. Caín se levanta contra su hermano y mata a Abel. Es el primer homicidio que se homicidio que se realizó en la tierra, ¿sí? Ahora, el origen de las religiones, como podemos ver acá, lo hizo el hombre, y el que inventó las religiones fue Caín. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, hermanos, el contexto de esta enseñanza, nos dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿sí? Pero Caín era, aparte de que era de mal corazón, trajo únicamente, él era labrador de la tierra, y dice, aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Entonces, al Señor Jesucristo, la ofrenda que le agrada, la ofrenda que le agradó, como después vemos posteriormente que el pueblo de Israel entregaba a los corderitos con su gordura, su grosor, lo quemaban en incienso, olor grato a Jehová, al Señor en esta ocasión le agradó la ofrenda de Abel por el corazón de Abel y por lo que representaba el sacrificio del derramamiento de la sangre de los animales que Abel le había ofrecido. Vamos a la palabra de Dios, dice en Hebreos 9:22, ¿sí? Si me acompañas en el Nuevo Testamento, hermano, amigo que nos escuchas, en Hebreos capítulo 9, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22. La palabra de nuestro Señor dice así, ¿sí? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto, hermano, la ofrenda que Abel estaba entregando también era un arquetipo, un simbolismo de Jesucristo, ¿sí? Del sacrificio que posteriormente el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Por lo tanto, a Dios agradó totalmente la ofrenda que hizo Abel. ¿A qué viene? ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Que nosotros, como seres humanos, lo único que nos debe de importar es la manera
en que Dios quiere que nosotros le adoremos. Nosotros no podemos ser como Caín y tomar otro camino y querer agradar a Dios de la manera en que nosotros creemos que le vamos a agradar, aunque tengamos la mejor intención del mundo de agradar a Dios. Pero Dios es soberano y Él escogió las normas, las leyes para que tú y yo le adoremos. La persona que dice, es que yo soy católico a mi manera, o yo adoro a Dios a mi manera, o yo soy cristiano a mi manera, esta persona, ¿quién es para ponerle ella su voluntad a cómo Dios, a Dios, quién anteponerse esta persona a la voluntad de Dios y que Dios se sujete a la manera en que yo quiera adorarle? O sea, ¿yo quién soy para condicionar a Dios de la manera que Él acepte que yo le adore a como yo quiera, como a mí se me pegue la gana? ¿Te das cuenta? El ser humano trata de hacer las cosas a su manera, y ese es precisamente el origen de las religiones. ¿Por qué? Porque ninguna, hermano, amigo que nos escuchas, ninguna religión, sí, salva. Ni la adventista, ni la católica, ni la cristiana, ni la budista, ni la mormona, ni ninguna religión que tú quieras, ni el islam, ni el hinduismo, lo que tú quieras. La religión es invento y creación del hombre, y el que inventó las religiones fue Caín, porque la religión toma otro camino muy diferente a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice? Pero vamos a preguntarle a la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de la religión? Dijo así el Señor Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así de simple, ¿sí? Esta connotación, esta frase que Cristo dijo no da lugar a ninguna duda ni deja incluir ningún otro camino. Él dijo, yo soy el camino. Al decir yo soy el camino es que es el único camino que existe, y la verdad, amigo que nos ves, hermano que nos escuchas, a las personas, si tú le preguntas qué es la verdad, muchos te van a decir, depende cómo lo veas, porque te van a decir, ni todo es verdad, ni todo es mentira, depende el cristal con que uno lo mira. Pero no, la Biblia nos enseña que la verdad es un hombre y la verdad es Jesucristo. Por lo tanto, también nos da la seguridad de que la verdad, la Biblia, es la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verbo hecho carne, y Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo. Y Cristo dijo, leed y escudriñad las Escrituras, que a ustedes parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dice también el Señor Jesús, ¿sí? Y dice también el Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque también vemos más adelante que el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, amigo que nos ves, amiga, hermano, ¿sí? La verdad y la vida y el camino es Jesucristo. No existe ninguna religión que te va a salvar, que porque tú guardas el sábado te vas a salvar, que porque yo adoro el domingo me voy a salvar, que porque aquel coma hostia te va a salvar. No, eso no te va a salvar. Te va a salvar la sangre de aquel que murió en la cruz hace 2015 años, si tú lo encarnas en tu vida y vives conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. ¿Qué es entonces el cristianismo? El cristianismo no es ninguna religión. El cristianismo es una relación personal de vivir día a día con Dios. Es una relación con Jesucristo. Ese es el cristianismo, no es una religión. Si yo todos los días estoy metido en la iglesia, no por convicción, sino porque así mi conciencia tal vez me lo demanda, o porque me va a regañar el pastor, o porque qué dirá la gente, eso no es amor a Dios, eso es religiosidad. ¿Sí? Y por eso Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí? Vamos rápido, hermano, porque el tiempo se nos acaba. En Mateo 16, del 15 al 18, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 16,
del 15 al 18, nos dice así, dice, él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este hermano es el caballito de batalla que ha usado la Iglesia Católica o usan los católicos para decir que la Iglesia que Cristo instituyó es la Iglesia Católica. Pero si tú te das cuenta, el contexto que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo de ninguna manera está endiosando o haciendo papa a Pedro, sino que está diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, que es la roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O también se puede interpretar el contexto sobre esta roca, sobre este fundamento de que tú me acabas de decir que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre la creencia que mi Padre te reveló, no por carne ni sangre, sobre ese fundamento de tu creencia, yo edificaré mi iglesia. Esa es la interpretación y te lo voy a comprobar con la Biblia porque le vamos a preguntar precisamente al mismo Pedro en su carta en Primera de Pedro, capítulo 2, ¿sí? Del 4 al 5, para que él nos diga quién es la roca. Si él era la roca, pues quién era la roca. Al mismo apóstol San Pedro se lo vamos a preguntar y él nos va a contestar en el capítulo 2. Versículo 4 dice así, la piedra viva, dice, acercándoos a él, o sea, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí está, mira hermano, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, la roca espiritual, la roca de nuestra salvación y la piedra viva es Jesucristo, desechada por los hombres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel no aceptó al Señor Jesucristo, lo desechó. ¿Qué más nos dice en Primera de Corintios 3? Sí, Primera de Corintios 3, sí, del 10 al 11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice lo siguiente, y me vamos a seguir apoyando en la Escritura para que veas que la Iglesia Católica no es la que Dios fundó. Dios no fundó ninguna iglesia. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Sí? Primera de Corintios 3, del 10 al 11, dice así, dice de la manera siguiente, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, puse el fundamento y otro edificio encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí volvemos otra vez que el fundamento de la iglesia, que el fundamento de nuestra fe, nuestra piedra es Jesucristo, no Pedro. Y si aún tenemos aquí mismo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos vuelve el apóstol San Pablo a aclarar, dice así, vamos a leer del capítulo 2 al 4, dice, capítulo 10, versículo 2 al 4, dice así, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿sí? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así dice en el capítulo 10, versículos de 2 al 4 de Primera de Corintios. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Señor Jesús no fundó ninguna iglesia. La religión no salva, nos salva reconocer, arrepentirnos de nuestra maldad y reconocer que aquel hombre, que aquel Dios encarnado se hizo hombre por nosotros y pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados hace 2015 años. Cuando yo reconozco, me arrepiento, recibo a Cristo y empiezo a vivir mi vida conforme a la voluntad de Dios, entonces yo podré decir
que he nacido de nuevo y yo soy salvo, ¿sí? Sin necesidad de que alguna religión en especial me pueda salvar, ¿sí? Sí. Aquí dice, miren, por ejemplo, para terminar, hermano, de San Juan 6, 51 al 56, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El Señor está hablando de Él es la vida eterna, no la religión. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, de todo aquel que quiera venir a Cristo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, ellos no sabían entender, como he dicho en otras predicaciones que dicen que se comen en la hostia es el cuerpo de Cristo. Eso para que te des cuenta aquí que tampoco puede ser eso, ¿sí? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que le acepta lo encarna en su vida y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Ahí está la clave. Permanecer en Cristo Jesús. Hermanos, no hay ninguna religión que salve. El origen de las religiones, como lo pudimos ver, fue Caín, que trató de agradar a Dios de una manera diferente a la forma estipulada en la que Dios quiere que le adoremos. En conclusión, hermanos, si tú sigues pensando que vas a adorar a Dios a tu manera, a como tú creas, con las reglas que tú creas y en la forma que tú creas, te has equivocado, porque te puedes llevar la sorpresa de que Dios te haya desechado de su gloria y de la vida eterna. Dios te bendiga.